Bien, después de ese tiempo de alabanza que nos ha preparado nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar y compartir una reflexión basada en la palabra del Señor, yo quiero que vayamos pensando un poco en esta frase, ¿no? Dice, marcando el camino. ¿Marcando el camino para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la idea es que cada uno en nuestra vida vamos marcando un camino, ¿no? Y muchos vamos siguiendo un camino que ya ha sido marcado anteriormente, ¿no? Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, nuestras vidas son vistas por la gente alrededor y siempre vamos dejando una huella, ¿no? Una marca, algo que algunas veces es para imitar y otras veces es para evitar, ¿no? Pero indefectiblemente vamos dejando un camino, vamos marcando un camino. Como decía, la mayoría de las veces vamos siguiendo un camino que han marcado sobre nosotros, normalmente nuestros papás, ¿no? Y esto muchas veces se ve con dolor. Yo tengo algunos compañeros de colegio, algunas compañeras que eran hija de madre soltera, la abuela era madre soltera y ella después de unos años se convirtió en madre soltera. Y hay así cosas que uno dice, no puede creer cómo parece estar conectadas y encadenadas en varias generaciones, ¿no? Y esto de ir marcando el camino, tal vez en un momento de tu vida, gracias, tal vez no le damos una importancia, ¿no? O escuché muchas veces decir, no, a mí no me importa lo que la gente piensa, no me importa, yo no vivo para el mundo, yo vivo para mí, máximo me puede importar lo que piense mi familia. Y es ahí donde va tomando un poco conciencia uno cuando ya va creciendo, que realmente las cosas que hacemos van marcando y van dejando huella para el resto, ¿no? Y comienza más a afectarle a uno y a meditar uno cuando vemos que personas que están muy allegadas a nosotros van a ver ese camino que vamos haciendo, ¿no? Este mes, la siguiente semana, vamos a celebrar el Día de la Madre. Hace muy poquitos meses celebramos el Día del Padre. Y después del Día de la Madre se celebra el Día de la Familia, ¿no? Así que ahí ya cuando uno comienza a tocar fibras más sensibles y uno comienza a ver que realmente mis decisiones y mis actos van afectando a los que vienen detrás de mí. Yo recuerdo a algún hermano que toma malas decisiones, hermano mayor, digo en familia, que mientras tomaba las malas decisiones en su vida de joven, a él no le importaba nada, pero cuando ve a su hermanito menor comenzando a tomar las mismas malas decisiones que él tomó, recién quiere hacer algo y actuar para que él no cometa los mismos errores, no se meta en las mismas adicciones, y a veces es demasiado tarde, ¿no? Él ya marcó el camino y su hermanito va a seguir el camino. Y es interesante ver cómo el ser humano de por sí, desde que nace, está destinado a imitar lo que ve alrededor, ¿no? Esa es una imagen de una mamá que está teniendo una charla con su hija y vemos la bebé cómo va imitando todo lo que la mamá hace, ¿no? Hay unas neuronas que son neuronas espejo, ahí leí muy poquito al respecto, que dice que naturalmente nosotros comenzamos a imitar. Los bebés desde los 21 días ya pueden imitar, abrir la boca, sacar la lengua, hacer gestos que ven de la madre, ¿no? Y comienzan a comunicarse de esa manera, están aprendiendo a comunicarse. Y es así que cuando ya consideramos que lo que estamos haciendo va a determinar lo que va a ser mi hijo o los más allegados a mí, es ahí cuando ya comenzamos a tomar con un poquito más de seriedad nuestro comportamiento, ¿no? Eso nos pasa. Entonces, nuestros hijos van a imitar indefectiblemente lo que hacemos, sea bueno, como esa sonrisa, o sea algo malo, ¿no? Hay un escritor que dijo, no te preocupes porque los niños no te escuchen, preocúpate porque siempre están mirando, ¿no? A veces cuando hay discusiones en la pareja o hay conflictos o hay temas que no queremos que los niños escuchen o les decimos, no, no te metas, este es
un tema para grandes. Eso podemos evitar tal vez que escuchen, pero va a ser imposible evitar que nos vean en el día a día. Y eso es lo que va a marcar la vida de los hijos, ¿no? Eso es lo que va a marcar cómo va a ser un hijo en el futuro. En los primeros años de crecimiento, hasta los 6 más o menos, se va a determinar el carácter y la probabilidad de éxito que va a tener en el rumbo que tenga el hijo, ¿no? Ya va a marcar profundamente su carácter, va a saber cómo comunicarse con el mundo, ya va a ver cómo se comunica papá con mamá, va a poder ya establecer tipos y métodos de comunicación que van a estar marcados en su carácter y que cuando crezca muchas veces le va a ser muy complicado cambiarlos, ¿no? Le va a costar trabajar sobre ellos y poder cambiar. Es así que ahora, por ejemplo, con mi esposa, muchas de las diferencias que tenemos, yo veo que se basan en problemas de comunicación que tuve en mi casa, entre mi papá y mi mamá, antes que mi papá y mi mamá se separasen, y cuando se separaron ya no veía una comunicación entre papá y mamá como era, ¿no? Era por teléfono, uno vivía en un lado, el otro vivía en otro lado, y solo se reunían cuando había que llamar la atención a los hijos. Después no aparecían más nunca juntos. Entonces, ese tipo de comunicación que entró a mi mente, y es la manera que yo aprendí a comunicarme con el mundo, me costó mucho y me cuesta todavía mucho trabajarla para poder sacarla de mí. Entonces, todas esas pequeñas cosas que vamos haciendo con nuestros hijos van a ir marcando su futuro, ¿no? Recuerdo algo tangible que mi papá hacía cuando yo era niño, que era que nunca me dejaba faltar a la escuela. Nunca, nunca falté a la escuela. Recuerdo alguna vez que estaba con fiebre, 38, 39, mi mamá era enfermera, a la madrugada agarraba, me ponía una inyección, me metía medicamento, tipo 7:30, 8 ya había bajado la fiebre, a la escuela. Igual me mandaban a la escuela. Entonces, en mi mente, mis sobrinos alguna vez dicen, ay, estoy cansado, no voy a ir a la escuela, y los encuentro en casa y digo, no me puede entrar en la cabeza, porque era la manera en la que yo aprendí que había que enfrentar la escuela, ir a como dé lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a veces parecen insignificantes, que uno piensa, ay, mi hijito está cansado, que se quede, o ayer estuvo hasta tarde, o cualquier cosa que puede pasar, van marcando nuestra manera de enfrentar la vida, ¿no? Van marcando nuestra manera de enfrentar la vida. Y esto que estoy hablando todavía son cosas temporales, ¿no? Cosas que van a pasar en esta vida un par de años mientras vivamos acá. Pero cuando uno ya considera a la familia con huellas que va a dejar, que van a ir determinando el más allá, van a ir determinando la eternidad, uno ya tiene que preocuparse mucho más, ¿no? Si nos preocupábamos porque tomen malas decisiones, tendríamos que preocuparnos más todavía por saber si ellos van a llegar a conocer al Señor Jesús y van a tener una eternidad junto a Él, ¿no? Y esa manera de ver a los hijos, de educarlos, de tener la conciencia de que realmente lo que tú estás haciendo va a afectar la vida de tus hijos o de tus hermanos o de tus allegados, es determinante, ¿no? El papel que cumple un papá y una mamá, o una figura paterna, una figura materna, una figura de autoridad, es determinante para la vida en esta tierra y más allá de esta tierra. Vámonos a Génesis 18, versículo 19. Y en este versículo está encerrado todo el secreto de la promesa que le hizo Dios a Abraham. La promesa del Mesías que iba a venir a salvar al mundo, que iba a salir de la descendencia de Abraham, está encerrada en este versículo. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
el Señor Dios había prometido a Abraham que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, le había prometido que le iba a dar una tierra, que su descendencia iba a ser como la arena de mar, como las estrellas del cielo. Le había hecho terribles promesas a Abraham y las basó en que Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden los mandamientos de Jehová. Yo he visto acá en esta congregación y he visto en otras congregaciones, cuando nace un bebé, los padres son los más comprometidos, ¿no? Están acá con el bebecito así, lo dedicamos al Señor, oramos, está muy bien. Pero a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, a veces viene solo el papá, solo la mamá, y a veces no aparecen más. Y esa no es la manera en la que Dios va a poder cumplir las promesas que ha hecho ni Abraham, ni que puede hacer con cada uno de nosotros. El hecho de poder seguir a Dios, el hecho de poder buscar, imitar primeramente a Dios para que después mi hijo me pueda imitar a mí, es un hecho de constancia, de permanencia. No es un acto emocional. No es algo que hago una sola vez y después me olvido y digo, bueno, como ya se lo entregué al Señor, el Señor ya lo tiene. No, es un acto de dedicación constante. Y eso, hablando de los hijos y hablando de los que nos van a seguir, ese hecho de saber, de que Dios pueda confiar en nosotros, la palabra que Él ha depositado, va a hacer que Dios pueda cumplir en nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Muchas veces yo me ponía a pensar en mi vida por qué demoraban algunas promesas de Dios, y tal vez tú piensas por qué demora algo que yo espero que Dios haga en mi vida, o tal vez no has conocido ninguna promesa del Señor, estás escuchando esto y dices, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué estoy sufriendo lo que sufro? ¿Por qué tengo esta rabia, esta ira, esta amargura? Y está ahí dentro de nosotros. Bueno, Dios quiere poder curar ese tu corazón, curar esa tu amargura y que tú puedas guardar la palabra del Señor y que Él confíe en que tú, guardando la palabra, Él va a hacer que sucedan las cosas que ha dicho en su palabra sobre ti y sobre tu casa y sobre tus hijos, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo un poco qué palabra tiene el Señor para darnos, ¿no? La palabra inicial, la palabra fundamental que nos tiene que dar el Señor a cada uno de nosotros. Bien, después que bien vemos este aspecto que es determinante, lo que un padre, lo que una figura paterna, una figura materna hace con un hijo y determina el camino que va a seguir, le va marcando los pasos, hay un concepto que no nos queda del todo claro ahí, ¿no? Vimos que nosotros somos imitadores por naturaleza. No hay mayor expresión de halago que imitar. Es por eso que los niños imitan y nosotros imitamos, ¿no? Es una manera de halagar a la persona, de tenerle respeto. En un niño, el padre va a ser el primer héroe y la mamá va a ser su primer amor, y en la niña va a ser al revés, ¿no? La mamá va a ser la heroína y el padre va a ser su primer amor. El concepto de hombre lo va a tener el papá y el niño el concepto de mujer lo va a tener de mamá. Pero hay un concepto general en el mundo que yo lo tenía y todavía, incluso cuando conocí al Señor, donde un pequeño tiempo, cuando comencé a leer la palabra, tenía ese concepto que el mundo tiene, en que porque ya somos creados, somos hijos de Dios, ¿no? El concepto de hijo de Dios está difuminado en todo el globo, digamos, con que todas las criaturas, al haber tenido vida, ya son hijos de Dios. Y ese es un concepto que no está acorde a la Escritura, ¿no? Y vamos a ir a ver un pasaje donde el Señor aclara este concepto de paternidad, aclara el concepto de cómo uno trata de imitar a su padre realmente, y nosotros somos imitadores de nuestro padre, y cómo el hombre por naturaleza va a sacar afuera lo que tiene adentro, ¿no? Su condición interna la va a exteriorizar.
Es por eso que a un hijo no se le puede mentir, ¿no? Siempre el hijo va a sacar lo que el papá hizo, lo que el papá dice, porque él lo ve. Bien, vámonos a Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31. Bueno, acá está el Señor Jesús hablando ya con los judíos, pero un grupo de judíos, interesante cómo lo describe el Señor, un grupo de judíos que Él dice que habían creído en Él. Entonces esto es un poco el concepto, aplicaría a todos los que en el mundo creen que existe Dios. Y por ende algunos creen que ya por existir Dios y ser creados son hijos de Dios, ¿no? O en algún momento hemos llegado a creer que solamente por ese hecho somos hijos de Dios. Entonces vamos a Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, acá es la primera verdad que les da a los judíos que habían creído en Él. Es interesante, importante marcar ese punto, porque no era que estaba discutiendo con los fariseos, con quienes lo negaban, sino era gente que lo estaba siguiendo, que ya había un tiempo que lo seguían, que lo admiraban, que iban detrás de Él, en algún momento por el alimento que les daban, en otro momento por los milagros que hacía, pero ya después de un tiempo de seguirlo, el Señor Jesús ve y dice, ¿serán mis discípulos realmente? Y les tira la primera verdad, ¿no? Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá esto echa por tierra a muchas personas que vi, incluso alguna vez cuando yo estaba conociendo al Señor, que como que andaba sin comprometerme con Él, ¿no? Me dio un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Para ser un discípulo del Señor hay que guardar su palabra, hay que permanecer en su palabra, ¿no? Ese es el reflejo de que la decisión que puedes tomar, que ese hecho de llegar y conocer al Señor o venir un día a la iglesia y escuchar un mensaje y conmoverte en tu corazón porque sabes que eres un pecador y el Señor quiere perdonarte, si realmente ha hecho efecto y no has sido un seguidor de milagros, un seguidor de alimento del Señor, es si permaneces en sus palabras, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso ya les chocó a ellos, ¿no? La primera parte como que no se entendía muy bien, dice, bueno, permanecer en sus palabras, lo estamos acompañando, estamos escuchando lo que él enseña, tratamos de aprender, le preguntamos. Pero la otra parte dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Acá ya se les pararon los pelos, ¿no? Ya se pusieron pinchudos. Los judíos dijeron, si somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. En ese momento el pueblo judío estaba sometido por el imperio romano, ¿no? Antes había estado sometido por el griego y antes por el persa. 460 años atrás que no eran más libres, pero ellos dicen, bueno, hemos sido libres siempre y somos linaje de Abraham, ¿no? Y Jesús respondió, les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí el Señor les muestra una segunda verdad profunda del corazón del hombre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y ahí ya comenzamos a ver, si hemos dicho que un hijo imita al padre, y vemos que el hombre, yo cometo pecado, ¿cómo puedo imaginarme ser hijo de Dios que no comete pecado? Entonces ya ahí tiene que comenzar a hablarnos al corazón esa verdad que el Señor Jesús les estaba transmitiendo, ¿no? Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Ahí les da otra verdad más que seguramente solo los confundió, los alteró más. Le dije, y si ustedes como son esclavos del pecado, no van a permanecer para siempre. Solamente los hijos pueden permanecer para siempre. Y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí les refuerza la verdad, ¿no? Pero les da como una opción, una salida. Les ha dado la verdad, la realidad de su corazón, que es la realidad de nuestro corazón. Somos esclavos del pecado, porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Los malos pensamientos, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, la avaricia, todos pecados que no se ven esos, ¿no? No son como, no sé, el adulterio, que es chimento de todo el barrio, como la mentira que se puede descubrir, como algún vicio que también se puede ver. Son tal vez pecados más internos, más profundos, de más difícil discernimiento a simple vista, ¿no? Pero todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si tienes alguna duda de esto, que vos te sientes que no eres esclavo del pecado, si nunca has recibido al Señor y te sientes, no, creo que el pecado no me esclaviza, es más, me gusta y yo lo hago cuando yo quiero, intenta dejar de pecar. Y bueno, voy a dejar de mentir, voy a dejar de tener malos pensamientos, voy a dejar de emborracharme, voy a dejar de hablar groserías, todo eso por una semana. Y si lo logras, entonces dirías, sí, yo tengo dominio sobre el pecado y no soy esclavo del pecado, como dice la palabra, entonces la palabra estaría equivocada. Bueno, te reto a que lo intentes, si alguien lo logra, bueno, va a entrar al libro Guinness, porque todos fallan en ese intento. Todos somos pecadores. Esa es una verdad universal, ¿no? Somos esclavos del pecado y el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí el Señor va metiendo ese concepto de que el esclavo no hereda, no es hijo, que el hijo sí hereda, y en la mente de los judíos era más la rabia que tenían, porque les había dicho esclavos, pecadores, y que estaba desconociendo como el linaje que tenían de Abraham, ¿no? Y después el Señor, unos versículos después, dice, yo sé que son descendientes de Abraham, les llama, no les llama hijos, ¿no? Dice, yo sé que su genealogía genéticamente pueden llegar hasta Abraham, pero eso no hace la diferencia, ¿no? Seguían siendo esclavos del pecado. ¿Eso qué nos habla? Como le dijo a Nicodemo, ¿no? Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne está cubierta de pecado. Nuestra vida está llena de errores. Errores que cometemos nosotros, camino de errores que estamos marcando a veces para nuestros hijos. Y decir, ¿y qué podemos hacer? Entonces todos seríamos como ejemplos para evitar, no ejemplos para imitar, ¿no? Y acá el Señor les da la respuesta a ellos, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La clave es pasar de esclavo a hijo. Es poder pasar de ser esclavo a ser hijo. Bueno, y ahí el Señor Jesús redobla la apuesta, no solo les dice que son esclavos, no solamente les dice que están perdidos en el pecado, sino que les da la realidad de los hechos. Habíamos dicho que el Hijo imita al Padre, ¿no? Y si nosotros vivimos en pecado, en errores, malos pensamientos, discordia, enemistades, ¿a quién estamos imitando? A Satanás, al diablo. Y eso es lo que el Señor les dice ahí, son hijos del diablo. Vamos a Juan 8, 39 al 44, ahí abajito. 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, ¿no? Ahí está marcadísimo la realidad que ahora la neurociencia, los psicólogos todos descubren, que el hijo imita al padre.
¿no? No por genética, sino por observación principalmente, ¿no? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces ahí descubre el corazón que tenían algunos de ellos de querer matarlo al Señor Jesús. Y acá me llama la atención el contraste entre judíos que habían creído en él, dice, pero sin embargo lo querían matar. La maldad del corazón que tenemos dentro, hermanos, es así. Muchas veces hablamos del pueblo judío, hablamos de los fariseos como lo peor del mundo, ¿no? Como si nosotros estaríamos en el otro extremo, muy lejos de ser como ellos. Y sin embargo, nuestro corazón internamente es tan malo y podemos estar engañados como ellos que se acercaron con una buena intención, creyeron en él y sin embargo en el fondo lo que querían era matarlo. Había causado una reacción tan dura la verdad en ellos que lo habían rechazado al punto de morir. Bueno, y a veces pasa eso con Dios, ¿no? Hay algunos que van hacia Dios pensando en que es un Dios de amor, solamente un Dios de milagros. Jesús sana, podemos poner un cartel gigante ahí, ¿no? Jesús sana, pero ¿por cuánto tiempo te puede sanar? ¿50, 60, 70 años? Lo importante es que Jesús puede salvar, puede librar del pecado, puede dar vida eterna. Y acá es ellos que tenían esta contradicción, se habían acercado a Jesús como un maestro, alguien de quien aprender, alguien de quien seguir sus pasos, y Él les dice que tienen pecado en su vida, que son esclavos y que además no van a permanecer, que van a perecer. Y eso a veces da una reacción como de rechazo, ¿no? Una reacción fuerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que cada uno de nosotros, por esa mentira que dijiste, por ese cambio que no devolviste, por esa lapicera que te encontraste, así cosas tan pequeñas, o por esa envidia, por ese rencor, por ese resentimiento, por esa pelea, por esa blasfemia, por esa mala palabra, por solo una de esas cosas, ya estamos destinados a muerte. Somos esclavos y vamos a perecer. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Continuamos leyendo. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿No? Ahí ya comenzaron a atacar al Señor Jesús, porque sabemos que el Señor fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí para ellos él había nacido en fornicación y le comenzaban a tirar piedras a él. Y dicen, tenemos un padre, somos hijos de Dios. Lo mismo que el mundo occidental en general piensa, que solamente por creer que existe un Dios en algún lugar, porque hay un Dios, dice, ¿no? Por eso pensamos que ya somos hijos de Dios, ¿no? Dice entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. El 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí dice el Señor, si fueran hijos de Dios, se notaría y me reconocerían a mí, dice el Señor, que yo soy el que ha sido enviado de Dios. Yo he venido de Dios y estoy hablando lo que Dios me ha dicho que hable. Reconoceríais mi palabra. Si son hijos de Dios, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Y es aquí el punto donde hay que hacer una reflexión, ¿no? ¿Te suena el lenguaje del Señor? ¿Aceptas que eres un pecador? ¿Que tu corazón está lleno de maldad? ¿Que esa maldad te va a condenar? ¿Que eres esclavo del pecado y que no vas a permanecer? Ese es el primer paso para llegar a ser un hijo de Dios. Reconocernos realmente que estamos perdidos.
que no tenemos esperanza si no fuera por Dios, ¿no? Bien, y ahí el 44 ya les da claramente lo que son, ¿no? Y lo que somos todos los que no hemos llegado al conocimiento del Señor. Y cuando digo llegado al conocimiento del Señor, no es mental, sino que hemos reconocido nuestra condición pecadora y hemos asistido a Él para pedirle perdón y misericordia. 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí podemos decir, no, lo querían matar. Yo nunca he querido matar a nadie, tal vez está en tu corazón eso, ¿no? Pero continuamos lo que dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ahí yo ya caí, ¿no? En la mentira ya entré en la bolsa. No sé si alguno se salvó, tal vez con el homicidio sí, o con el querer matar sí, pero no sé si con la mentira alguno quedó fuera de esa bolsa de los que el Señor llamó hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren imitar lo que el diablo hace. Pecado, mentira, homicidio. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá el Señor reveló el corazón de los judíos que estaban ahí reunidos ese día y también está revelando nuestro corazón esta noche, ¿no? Que en nuestro corazón está esa imitación que hicimos, que hacemos hacia lo que Satanás quiere. Nuestro corazón está lleno de pecado, nuestra vida está llena de maldad, ¿no? A veces estas palabras que son muy conocidas en el ámbito cristiano, fuera del ámbito cristiano suenan a una locura, ¿no? Tal vez la palabra maldad está muy sobrevalorada cuando en realidad es muy básico tener maldad. Si vemos a dos niños que están jugando, uno dice, no, pum, lo voltea al otro, ¿no? Y va y tum, le da uno más en la cabeza. Eso es la maldad representada en la inocencia de un niño. Y estamos llenos de eso, nuestro corazón está llena de esa maldad. Y así nos comportamos, ¿no? Como hijos del diablo. Pero ahí el Señor les había dado la respuesta en todos esos pasajes, ¿no? Que el que es hijo sí permanece y el que no es hijo, es esclavo del pecado, perece, ¿no? Entonces, para poder ampliar esta verdad y poder discernirla mejor, vámonos a Juan 1, ahí en el mismo libro de Juan 1, versículo 12. Que es un pasaje conocidísimo, un versículo que seguramente lo sabemos de memoria, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya hasta acá habíamos reconocido que hay pecado en nuestro interior, que ese pecado nos hace esclavos, que esa esclavitud nos aparta de Dios y nos va a causar la muerte. El esclavo no permanece en casa, solamente el hijo. Pero acá el Señor da la salida, ¿no? Ahí decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo el Hijo me puede liberar a mí? Bueno, acá está la respuesta, dice, mas a todos los que le recibieron. Tenemos que recibir al Señor. Recibir al Señor no es solamente un acto de emoción, no es solamente una oración del penitente por emoción o por presión de grupo que a veces puede suceder, sino es permanecer en sus palabras. Haber escuchado ese concepto de que estoy perdido sin Dios, que mi corazón está lleno de maldad y que necesito que Dios pueda perdonarme. Recibir al Señor es acercarse a Él y decirle, Señor, perdóname porque tengo pecado en mi vida. Actúo como un hijo del diablo y no quiero ser hijo del diablo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Cuando dice creer en su nombre, tenemos que creer que Él vino a este mundo
justamente por esa condición que tenemos de pecados, de pecadores, esa condición de apartados, de perdidos, sin tener oportunidad de volver a Dios. Él vino para que Él pueda pagar el precio de tu pecado en la cruz y morir en esa cruz en reemplazo tuyo y en reemplazo mío. Y que al tercer día después de morir resucitó de los muertos, y ahora porque está vivo, Él puede darte vida y puedes pasar con los hijos que sí permanecen. Eso resumiría un poco lo que es creer en Él, ¿no? Entonces, si hacemos eso, si le recibimos, le pedimos perdón, aceptamos que Él vino a rescatarnos porque no teníamos otra opción y creemos en el sacrificio que Él hizo en reemplazo nuestro, Él nos da la potestad, sería el derecho, ¿no? Nos da el derecho, nos da como un certificado de nacimiento. En ese momento tenemos el nacimiento espiritual y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento pasaríamos de esclavos a hijos, y los hijos sí permanecen, los hijos sí son libres, ¿no? Y el versículo 13 va a mostrarnos un poco más el corazón del Señor. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos son engendrados de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso, que son engendrados de Dios? Porque lo que va a hacer Dios con nosotros es adoptarnos como sus hijos. Nos va a adoptar, nos va a dar los mismos derechos que a su Hijo Jesucristo, a su Hijo eterno. Él nos va a adoptar. Y tal vez algunos piensen que cuando tienen hijos, yo recuerdo algunas imágenes cuando era más joven, compañeras de curso que ya al terminar el colegio resultaron embarazadas. Y fue una noticia terrible, triste para ella, triste para la familia, triste para el colegio, tristeza para todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, el contraste en otro lado, una pareja de casados que recibe la noticia de un embarazo, están todos felices, ¿no? Y bueno, este hijo que el Señor quiere que tú y yo seamos, porque creemos en Él y porque lo recibimos, no puede ser un error, no puede ser algo que pasó, no puede ser fruto de violencia, no puede ser fruto de una equivocación ni de pasión, sino dice que es engendrado por Dios. Y la mejor imagen que tenemos de eso es de una familia que puede adoptar a un hijo, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo escuché un comentario sobre la adopción de una familia cristiana que había adoptado a una nenita, y a la nenita desde muy pequeña le contaron que había sido adoptada, ¿no? Y cuando ella le preguntaba, ¿y cómo es? ¿Cómo nacen? ¿Cómo vienen los niños? ¿No? Y le explicaban que los niños vienen, papá, mamá, la panza de la mamá, y crece y después sale. Dice, ¿y cómo vine yo? Porque ella sabía que ella era diferente, ¿no? Y dice, bueno, tú viniste de papá al corazón de mamá, y en el corazón de papá y de mamá te concebimos. Y cuando fue el tiempo, fuimos y te buscamos de un lugar. Y no hay ningún hijo adoptado que haya sido por error de cálculo, ni por error, ni por emoción, ni por pasión. Todos los hijos adoptados han sido por decisión y han sido concebidos en el corazón. Entonces, si tú crees en el Señor te ha concebido en su corazón, no de voluntad de hombre, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Dios en su corazón un día te ha visto huérfano, porque Satanás no es un buen padre, él que era padre de todos los pecadores. Él nos vio huérfanos y él en su corazón envió a su Hijo para morir por mí. Bueno, vamos a Romanos 8:15, que nos va a hablar de este concepto precioso de la adopción, ¿no? 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Si tú has recibido al Señor, si tú has pedido perdón y has pedido misericordia, Él ha pensado en ti como un huérfano que necesita de un padre. Y Él dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud. No es algo para recuperarnos y que volvamos a vivir en el pecado como hijos del diablo, sino un espíritu de adopción, donde Él nos lleva a su casa, nos hace partícipes de sus bendiciones, de su mesa, de su hogar. Y Él nos ha rescatado de esa vida sin sentido y temporal que íbamos a tener en este mundo, a una vida eterna de bendición juntamente con Él. Y dice que ese espíritu de adopción nos hace clamar Abba, Padre, que es una expresión de cariño profunda hacia Dios como nuestro papá. Es como decirle papito. Nos hace clamar, decir papito, muchas gracias, porque me amaste de tal manera que cuando estaba solo, sin papá, sin mamá en este mundo espiritual, cuando Satanás estaba enseñoreándose de mi vida, tú me viste y me rescataste. Tú me concebiste en tu corazón y enviaste a tu Hijo a morir por mí. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios libre? Porque Él no solo liberta y deja afuera, Él liberta y adopta a sus hijos. Y los trae a su casa y los trae junto con Él. Les da libertad no solo del pecado para que hagan lo que quieran, sino nos da libertad del pecado para formar parte de la familia de Dios. Si quieres, lo único que tienes que hacer es pedir perdón al Señor por tus pecados, recibirle, creer en su sacrificio en la cruz por ti y agradecerle porque Él te da vida eterna y te recibe como su Hijo. Oremos, hermanos. Padre bendito, Padre amado, Señor nuestro, te doy gracias, Padre, porque tú nos quisiste adoptar, Señor. Te doy gracias porque nos viste perdidos, lejos de ti, apartados, sin esperanza, con maldad, muertos en nuestros delitos y pecados. Y en tu corazón tuviste un amor, Señor, para poder adoptarnos, enviar a tu Hijo a morir en reemplazo nuestro. Y solo podemos clamar, gracias, papito. Gracias por ese amor inmerecido totalmente del cual gozamos, Padre. Te agradezco, Padre, y te pido que todo aquel que ha escuchado este mensaje pueda ponerlo en su corazón, Señor, y abrir ese corazón delante de ti, Señor, en oración, buscando tu perdón. Y tu palabra dice que tú perdonas, que al corazón contrito y humillado no lo vas a echar fuera, Padre. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En nombre de Cristo Jesús.